Bueno, buenas noches. Hoy vamos a continuar y también a dejar algunos aspectos de la predicación que capaz que alguno tuvo alguna duda sobre la salvación. Hoy podemos titular El fruto de la gracia. Hoy vamos a hablar del fruto de la gracia para entender que somos salvos por gracia, por medio de la fe, no por obras, para que nadie se jacte de haber alcanzado por mérito propio la salvación. Eso lo deja clarísimo la Biblia. Nadie, por las obras de la ley, nadie es salvo. Nadie es salvo por ser más religioso que otro, por ser más bueno. Pero, si bien no es salvo por obra, tampoco es salvo sin obras. Hay una salvación que se deja ver, se manifiesta con un fruto. Vemos que el Señor salvó y esos que Él llama, los siguen. A los que Él le da vida eterna, nosotros oímos su voz y nosotros los seguimos. Y es un poco lo que vamos a comenzar viendo ahora, para después entender el alcance de esa gracia. ¿Qué significa el alcance? Que no solamente te salvo, sino que te tomo para guiarte por un camino en donde vos vas a andar. Un camino totalmente distinto de que uno puede haber transitado en el mundo haciendo su vida a su manera. Dios quiere que nosotros lo sigamos, que le obedezcamos para nuestro bien y para que demos fruto en abundancia. Vamos a ir a Lucas 10, del 38 al 42, vemos que es una pequeña anécdota que relata relata Lucas. Del 38 al 42. Sí. Lucas 10, 38 a 42. Eso es algo que lo tienen que conocer todos, principalmente las mujeres, que se afanan. Pero en realidad es para la iglesia y para todos los seres humanos. Los martos y las Marias. Los martos. Lucas 10, del 38 al 42. Leemos. Aconteció que yendo de camino entró en una aldea y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual, sentándose a los pies de Jesús, oía su palabra. Pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres y acercándose dijo: Señor, ¿no te da cuidado de mi hermana, que me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Respondiendo Jesús le dijo: Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria, y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Tenemos acá un cuadro muy claro de dos personas. Una escogió sentarse a los pies de Jesús, dejar cualquier otra cosa y ocuparse de estar a los pies del Señor escuchándolo, oyendo su palabra. Y la hermana se ve que tenía una personalidad más activa, más iniciativa, se puso a hacer las cosas, ahí, ocupándose. Me imagino una hermana mayor. Y encima como que se queja, y encima se queja y le dice al Señor como diciendo: che, tendrás que... Le reclama al Señor. Y el Señor le dice, yo creo que con dulzura, ¿no? Le dice: Marta, estás afanada y turbada con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria. Es necesaria. Una. La cual tu hermana María ha escogido, la buena parte, la cual no le será quitada. Amén. Eso es la gracia inmerecida y la gracia de la vida eterna, el regalo de la vida eterna, que recibimos ¿cómo? Por el oír con fe. Amén. Sentadito, a los pies del Señor. Uno escucha y acá está claro, ya ahí termina la historia. Breve historia, punto final. Así son las cosas. No te lo va a quitar nadie esto.
podés seguir tu vida en paz. Vamos a ver que esto tiene un correlato en Juan 10, para que nos quede más claro todavía qué es lo que quiere decir el Señor con esta parte que no le será quitada. El 10, 27 al 30 vamos a leer. Juan 10, del 27 al 30. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Yo y el Padre, uno somos. Palabras del Señor y de nadie más en la historia. Y acá está claro, y no perecerán jamás. Esto de no perecer, tiene que ver justamente con el tema que hablamos de la muerte y del más allá de la muerte. Porque perecemos todos en nuestro cuerpo mortal. Pero Él está hablando del alma, del porvenir de nuestro ser. Y esa es la parte que no le será quitada a las ovejas. ¿Mm? Porque dice, ni nadie las arrebatará de mi mano. ¿Mm? Mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. El Padre y yo somos uno. ¿Mm? Si te tomó el Señor Jesucristo, es Dios mismo el que te está tomando. Ahí por eso dice, el Padre y yo somos uno. Él tiene la misma potestad de dar vida. Así como el Padre tiene vida en sí mismo, lo va a decir en Juan también, Él me ha dado potestad de que dé vida a toda carne, a que yo quiera. En esa unidad del Padre y el Hijo, Jesucristo es Dios para nosotros. Por eso está diciendo, por eso dice, entonces los judíos volvieron a tomar piedras para apedrearle, porque se hacía igual a Dios. No estaba diciendo algo menor. Al judío no se le pasaba lo que estaba queriendo decir. Por eso lo querían apedrear. Era una blasfemia para la mentalidad del judío que no comprendía la encarnación de la deidad en Cristo. Entonces lo veían como un hombre más, un loco. Si decís estas cosas vos siendo una persona común y corriente, Lewis lo dice, o es un loco o es un demonio. Pero si tienes razón tendrás que arrodillarte a los pies de él. Entonces con esto quería dejar bien en claro que la salvación es del Señor. Amén. Para aquellos que oyen su voz. Y dice, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Y esto es fundamental porque después vamos a ver que cuando Él hace la parábola, que me gustaría si alcanzamos con el tiempo, la vamos a ver, de las 10 vírgenes, las 5 insensatas, que eran figuras de la iglesia, ¿no? 10 vírgenes que estaban esperando al esposo, de las insensatas le dice, cuando vienen, no los conozco, no las conozco, no sé quién son. Fíjense que acá dice que a sus ovejas Él las conoce y Él les da vida eterna. Entonces, como yo decía el otro día, no es una doctrina que nosotros estamos, un versito que uno entiende y repite. Es una persona a la que vamos a rendir cuentas. Es a una persona a la que dice Pablo que tenemos que procurar agradar. Tenemos que, como dice Juan, el que tiene esta esperanza en sí mismo se purifica así como Él es puro. Busca esa comunión con el Señor y el Señor sabe quién lo busca, quién lo ama, quién procura una vida delante de Él y quién no procura nada, porque no tiene. El que no tiene una vida íntima en donde el Señor está presente, donde uno juzga su vida y dice, lo tiene presente el Señor, piensa en lo que el Señor dijo, está esperanzado, está anhelando el día de la resurrección. Y eso va en un crecimiento, es gradual. Como la luz de la aurora dice que van en aumento. Uno cada vez lo ve más cerca. Pablo mismo lo dice, estando ya más cerca el día de vuestra salvación, de nuestra salvación, que cuando creímos. Como que cuando uno pasan los años y es alimentado y crece en la palabra y se afirma y se confirma en la fe, uno cada vez lo ve con mayor anhelo, con mayor profundidad. Vamos a... Y todo esto que digo es la parte de la gracia de la salvación. Vamos a ir a
1 Corintios 3, 10 al 15 vamos a leer. 1 Corintios 3, del 10 al 15. Sí. Primera carta de los Corintios que escribe Pablo. Y esto, hay un tema de la gracia que dijimos, el fruto de la gracia, y Pablo después va a decir que no reciban en vano la gracia de Dios. ¿Saben lo que es recibir en vano algo? Sin sentido, inútil, que no sirve para nada. Te di la gracia y no te sirvió. Te di la gracia y no te sirvió. ¿Por qué no te sirvió? Porque no produjo efecto en vos. Ningún cambio, ningún fruto. No hiciste nada. Cuando el Señor le dice, ¿qué hiciste con el talento? No, lo escondí, acá está. Esta es la gracia que vos me habías dado, tomá, la gracia. No, vos no la recibiste. No la recibiste. No, es como si yo te doy un vaso de agua, le doy un vaso de agua a todos y lo tomamos. Y viene fulano y me dice, acá está el vaso de agua que vos me habías dado. ¿Cómo? ¿No me lo diste? ¿No te lo tomaste? ¿Se entiende? Si vos hubieses tomado la gracia de la salvación, esa vida que el Señor te dio hubiese producido fruto. Pero evidentemente no fuiste salvo. Porque la salvación es espiritual. Es el espíritu de vida que viene a morar en nosotros. Ahora, si el espíritu lo dejás en la puerta, ¿te puede hacer salvo? ¿Lo dejás ahí afuera? Si no entrares en tu corazón, si no nacieres de nuevo. Yo te pongo la palabra para que nazcas de nuevo, te doy el mensaje, lo escuchás y no lo crees. ¿Podés nacer de nuevo? No. Hay una diferencia entre los que creen y los que no creen. Ahora, no todos creen y la fe es probada. ¿Qué es probada? Su autenticidad. Si es genuina, si es real. No si es hueca. Digo que creo, digo que Jesús es mi Señor, digo que Jesús es bueno, es todo para mí, y después no pienso en el Señor, no le oro al Señor, no le rindo cuenta al Señor, no le obedezco al Señor, no lo tengo en cuenta. No, el Señor no puede ser burlado. Entonces esto es importante, ¿por qué? Porque la gracia de la salvación es muy grande. A nadie que le diga, mira, este vaso tiene vida eterna, si lo tomás, nadie lo dejaría tomar. Pero algunos hacen eso con el Evangelio. Se lo presentan, se lo sirven, todo ahí tenés la mesa, dale, entra a comer. Y me voy. Y no me alimento del Señor. El que no come mi carne y bebe mi sangre, no tiene vida, dice el Señor. Y ahí ya entramos a la cuestión de que vos tenés que ver el pacto en la muerte del Señor, en tu expiación por medio de Él, que Él cargó con tus pecados, que Él te compró con esa sangre, y que habiéndote comprado vos, sos de Él, para vida o muerte. O sea, sos del Señor por creación y por redención. ¿No? Como también dice la palabra, algunos son 2 veces desarraigados a los falsos profetas. Sebastián tenía... Sí, muy buena la analogía del vaso, ¿no? O sea, dando a entender también que la gracia es el antídoto a todos los problemas que uno pueda llegar a tener. Cuando uno toma de esa gracia, en realidad se solucionan todos los problemas. El problema más grande es la muerte, ¿no? La muerte, ese es el problema que soluciona la gracia. Pero también el ejercitarse, cuando uno toma esa gracia, da provecho para esta vida también, ¿no? Cuando uno está ensimismado en su propio egoísmo y en su problema. Señor, porque yo tengo este problema, bueno, toma la gracia. No, yo quiero que me solucione este problema. Toma la gracia. No, este problema quiero. El antídoto es, porque es lo que basta, la gracia de Dios, justamente, ¿no? El versículo que se estaba, Graciela, bástate mi gracia. Nos sobra con la gracia de Dios, en realidad. Entonces, el que la desecha, está desechando la solución a todos sus problemas, en realidad. No a un problema, a todos los problemas de su vida. Es la salvación misma, de lo que dependemos. Leemos entonces 1 Corintios 3 del 10 al 15. Dice así, conforme a la gracia, esto es una carta de Pablo a los Corintios, conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima. Pero cada uno mire cómo sobreedifica,
Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y si sobre este fundamento alguno edifica oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Si permanece la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quema, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. Vamos a verlo para que todos presten atención, no se pierdan. Pablo dice entonces que conforme a la gracia que recibió de Dios, como perito arquitecto puse el fundamento y otro edificó encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica. El fundamento es Jesucristo. Él es en donde depende todo el edificio, ¿no? La salvación es de Jesucristo, Él es el Señor. Y dice, y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. ¿Se acuerdan el jueves, cuando vimos en Mateo, y también que le hicimos el paralelo con Romanos, que el Señor dice que vendrá en la gloria, dice, y pagará a cada uno conforme a sus obras? ¿Lo recuerdan? Y acá dice lo mismo, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará. ¿El día de qué? El día del juicio. El día que venga la luz, el Señor, y porque el mismo Señor dice que va a separar las tinieblas de la luz, manifestará las intenciones de los corazones. Ahí se verá todo. Entonces la obra de cada uno será manifiesta. Y después dice, si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. Entonces acá claramente que vemos que hay una salvación, que cuando uno es salvo igual Pepito que Juanita, que quien sea. Seas el apóstol Pablo que predicó a todo el continente, o seas el ladrón al lado de la cruz, el malhechor al lado de la cruz que el último minuto de su vida zafó. Van a resucitar incorruptibles en gloria, los dos igual. O sea que ahí vemos que no es por mérito, porque si fuera por mérito, no, a él hacelo menos, a Pablo hacelo más. Muchas veces lo hablamos eso carnalmente. Pero en la gracia, nadie, no hay ninguna jactancia de ningún tipo. En esa obra de ser una nueva creación, de tener una nueva vida por Dios, esa vida es igualita para todos porque son todos hechos hijos de Dios. ¿Se entiende eso? ¿Está clara en la doctrina? ¿Alguno sabe que eso es por gracia, no por obras? Ahora, si sobre este fundamento, si sobre esta vida que Dios te dio, si sobre este llamado a ser no solo hijo de Dios, sino tener comunión con Él, sobreedificás en eso, en Cristo. Por eso el Señor dice que el que pierda su vida por causa mía o del Evangelio, la ganará. Va a ganar, va a tener ganancia. El que gane su vida la va a perder. ¿Qué significa? Que cualquier empresa del terrenal la perdés. Seas quien seas, hayas logrado lo que hayas logrado. No te va a quedar nada en este mundo. Pero tenemos la posibilidad, la oportunidad de recibir, como dice acá, recompensa. Si la obra permaneciere, recibirá recompensa. ¿Y qué tipo de obra tenés que hacer para recibir recompensa? ¿Con qué tenés que edificar? ¿Con lo peorcito o con lo mejorcito? Bueno, ahí está. A algunos le dan lo que le sobra. El Señor dice, a algunos lo que me sobra, el vuelto. Entonces, eso es un ejemplo, pero acá hay mucho más que lo que le sobra o no le sobra. No es cuestión de... Porque yo puedo poner todos mis ahorros, todos mis bienes y no tener amor. O puedo poner un comedor escolar y ser un hereje, enseñar herejías, destructoras, como se llama la palabra. O sea que en eso,
Acá no es una cuestión de qué obras o qué no obras. Cada uno tiene que mirar cómo sobreedifica. En la enseñanza de Jesucristo, a través de Jesucristo y para honra y gloria de Jesucristo. Para servirlo a Él. Y sirviendo a los hermanos, dice la palabra, ¿no? Como dice, ustedes sirven a los hermanos, a los santos, por amor de su nombre. Se sirven unos a otros, se soportan unos a otros, se perdonan, se aman, se ayudan. Eso es parte de obrar, de una obra de un verdadero creyente, que tiene comunión unos con otros. Por eso los primeros cristianos ya deja testimonio la Escritura, de que tenían en común todas las cosas, que participaban en la comunión, en la oración y en el partimiento del pan, que era el recordatorio del Señor, centro de todos los cristianos. Cristo, el Señor habiendo dado su vida por nosotros. Y eso lo vamos a ver también ahora en Corintios, como Pablo lo vuelve a llamar. Eso es constante. En cualquier doctrina que nosotros expongamos, siempre el centro es la cruz del Señor, su muerte y su resurrección, como un hecho real. ¿Entienden esto? Porque también dice uno, bueno, hasta acá leímos esto, buenísimo, la sobra, pero ¿quién lo va a internalizar, sería la palabra, a hacerlo propio de uno? O sea, en tu interior, vos realmente, ¿crees que el Señor va a volver? Porque ahí está la cuestión de... Si no creo eso, no voy a correr la carrera. Pero si creo, voy a cambiar para... Vamos a leer en 1 Corintios 9, ahí mismo estamos en Corintios, en el capítulo 9, del 22 al 27 vamos a leer. 1 Corintios 9, del 22 al 27. Sí. Dice así. Está hablando Pablo de su ministerio de apóstol, ¿no? Dice así: me he hecho débil a los débiles, para ganar a los débiles. A todos me he hecho de todo, para que de todos modos salve a algunos. Y esto hago por causa del Evangelio, para hacerme copartícipe de él. ¿No saben que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Corran de tal manera que lo obtengan. Todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Así que yo de esta manera corro, no como a la aventura. De esta manera peleo, no como quien golpea el aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre. No sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Y después en el 10, Pablo sigue y no lo vamos a leer porque no vamos a tiempo, pero les advierte de que los que salieron de Egipto, el pueblo de Dios, que él salvó de Egipto, que él tomó de Egipto, muchos quedaron postrados en el desierto. No llegaron ¿a dónde? A la tierra prometida, a el reino. Y acá es también parte de la promesa. Por eso, fíjense que cuando Pedro en la carta dice que el que no tiene estas cosas, cuando habla de fe, virtud, conocimiento, dominio propio, paciencia, el que no tiene esas cosas dice que es ciego habiendo olvidado la purificación de sus pecados antiguos. Ahora, el que tiene fruto y tiene esas cosas, no solo no caerá jamás, sino que se le dará amplia y generosa entrada al reino eterno. ¿Se entiende la diferencia entre haber recibido en vano algo que lo dejaste ahí? Porque dice que a la fe hay que añadirle virtud, conocimiento, hay que añadir cosas hasta el amor. Y al fundamento hay que añadirle, hay que trabajar para recibir recompensa. Ahora, la cuestión es, como dice Santiago, ¿podrá la fe salvarle sin obras? Cuando uno no está seguro, yo te diría, bueno, asegúrate. La respuesta no es, ¿podrá o no podrá ser sin obras la salvación? No, ¿cómo estás seguro vos de que realmente amás al Señor? De que realmente crees de todo corazón, de que realmente esperás ese día. ¿Cómo estás seguro? ¿Cómo obtenés seguridad?
Dice, en esto aseguramos nuestro corazón delante de Él, si hacemos las cosas que le son agradables. Viene por una cuestión de agrado. Él es el Señor. Esto no es una doctrina, no es, bueno, la doctrina dice que hagas A, B y C, entonces si vos haces A, B y C, ya está, es una receta, es un producto. Mezclá los ingredientes y tenés la torta, acá está. Ya está. Esto no es así. Porque el Señor dice, yo las conozco y yo les doy vida eterna. Y me siguen. Es una relación. Por eso el Espíritu tiene que estar presente en tu vida. No es una cuestión de que acá, bueno, acá en la iglesia, en una iglesia, bueno, hacemos las cuestiones, acá tenemos las normas, ustedes tienen que seguir estas normas, se tienen que vestir así. Y eso era el judaísmo. Era una vida lo seguían como por obras de la ley, como haciendo las cosas por obligación, por ración, así racionalmente. Ahora acá, cuando está el Espíritu presente, cuando uno despertó, fue levantado de los muertos, nacido de nuevo, puede decir, ahora tengo vida. ¿Por qué ahora tengo vida? Porque antes todas las personas que no creen en Jesucristo no han pasado de muerte a vida. Y lo que están esperando es, o mejor dicho, de lo que están escapando, es del día que se van a morir. Lo que están temiendo o lo que los agobia a veces, o los puede afligir, es que se van a morir. Como veíamos el jueves, como decía Salomón, vanidad de vanidades, todo es vanidad y aflicción de espíritu. Mi alma se aflige al ver el fin de un mortal reducido a alimentos para gusanos. Es triste ver ese final. Ahora, cuando uno resucitó con Cristo, porque creyó, ese creer es don de Dios. El Espíritu te abrió los ojos y vos dijiste, realmente no voy a morir. Como le dijo el Señor, ¿crees esto? Que lo leíamos el otro día cuando le dice a Marta. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque muera, vivirá. Entonces, cuando uno pasó de muerte a vida en ese acto de fe, en ese abrir y cerrar de ojos, ese día que vos te ha amanecido, gracias, ahí estás en este lugar en que corres para obtener el premio. ¿Y cuál es el premio? Yo conversaba un poco con Seba Mercado y decía, ¿a vos qué te gustaría? ¿Ir a la gran fiesta y estar cerca del Señor? ¿O que te manden allá al fondo? Pero seamos realistas, porque el Señor dice, cuando vayas a un banquete, no busques sentarte en el primer lugar. No, sentate lejos, que mejor te digan, vení, ponete acá. Y el Señor mismo le dijo a la madre de sus discípulos, no es cuestión de, porque van a tener lugares más cercanos o no al Señor. Entonces ahí hay un lugar que Pablo dice, todos los que corren, realmente corren por el premio, pero no todos lo obtienen. Entonces tienen que correr de manera que lo obtengan. Nuestro lugar en el reino sí va a ser de acuerdo a lo que nosotros hayamos trabajado en el cuerpo. Porque cada uno va a recibir. Y esto que digo, lo vamos a ver, no es que estoy inventando, no son ideas personales. En 2 de Corintios, lo vamos a ver. Y esto es para... Uno tiene que hacer el examen entonces. Nos examinamos a nosotros mismos si realmente Jesucristo está en nosotros, dice Pablo. En nosotros. Eso que está queriendo decir, si el Espíritu Santo está morando, si me abrió los ojos a esa vida que Dios da a sus ovejas, a las que oyen su voz y creen y descansan en eso, cuando uno recibe la paz, el Evangelio de la paz, cuando tu alma tiene paz, una paz inconmovible. Uno dice, Pablo estaba en la cárcel, pero tenía paz. La paz de Dios, como dijo el Señor, yo le doy mi paz. No la paz del mundo, sino una paz que el mundo no puede darles. Esa es la paz que viene también con esta salvación. En 2 Corintios 9, vamos a leer primero 4, 17 y 18. 2 Corintios 4. Sí, del 17 y 18, como para recordar esto de
que hablábamos el jueves, de la cuestión de la muerte, de lo... 2 Corintios 4, 17, Sí. 18. Digamos primero eso. 2 Corintios. Sí, pero 16 también, 16 al 18. Dice así: por tanto, no desmayamos, antes, aunque nuestro hombre interior se va desgastando, el interior no obstante se renueva de día en día, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Ahora, me gustaría hacer una aclaración y vamos a usar el mismo pasaje, los versículos antes, porque nosotros no andamos por las cosas que se ven. Hoy no vemos. Si lo viéramos no habría que esperarlo, no habría que creerlo por fe. Ahora, él está hablando de un futuro, pero tenemos algo que sí fue visto y oído, que es el testimonio. Por eso yo el otro día decía, mira, en las filosofías, Hare Krishna, yogis, espiritualistas y lo que quieras, son ideas, son sensaciones, son control mental. Pero no hay nada. No hay ninguna persona que esté ahí, yo soy. Sos vos, ¿no? Como decía el otro día Gabriel, que coma del árbol del conocimiento de la vida, del conocimiento de la ciencia, del bien y del mal. Uno come y uno es su propio Dios. Y ahí elige, y vos sos más bueno o más malo. Y vas, como son las doctrinas demoníacas. Seguí tu camino de autorrealización. Vas a llegar a la liberación espiritual. Todas esas doctrinas que hay, para ser dulce, no tienen ningún valor. Por eso nosotros tenemos un testimonio firme y claro en la historia de la humanidad, de modo que todo el mundo sabe que hay un antes y un después del Señor Jesucristo. Que la salvación viene de los judíos, que el Mesías es de los judíos, ¿no? Y que su nombre es Jesucristo. Entonces vamos a leer, fíjense que acá mismo, ahí donde leímos en el 13, Número 13 dice: del 13 al 15. pero teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito, creí, por lo cual hablé. Nosotros también creemos, por lo cual también hablamos, sabiendo que el que resucitó al Señor Jesús, a nosotros también nos resucitará con Jesús y nos presentará juntamente con ustedes. Porque todas estas cosas padecemos por amor a ustedes, para que abundando la gracia por medio de muchos, la acción de gracia sobreabunde para la gloria de Dios. Entonces, pero teniendo el mismo espíritu de fe, y acá está citando las Escrituras, Pablo, conforme a lo que está escrito, creí. Fíjense que yo le decía el jueves, Pablo no decía algo simplemente basado o apoyándose en el testimonio personal. Su testimonio, los testigos de la resurrección y de la muerte del Mesías, tenían a las Escrituras por respaldo. Cuando el eunuco iba camino en el carro y estaba leyendo al profeta Isaías, Felipe le enseña desde los profetas en adelante sobre Jesucristo. Entonces, acá está claro que ya estaban las profecías anunciando su venida. Y entonces Pablo dice, sabiendo que el que resucitó al Señor Jesús, a nosotros también nos resucitará con Jesús y nos presentará juntamente con ustedes. Sabiendo esto. Esto era fundamental. Sin esto no hay nada. Por eso Pablo dice, Señor, resurrección de muertos, después va a decir también en 1 Corintios 15. Comamos y vamos. ¿Qué me aprovecha? Es más, vuestra fe es vana. Vana es nuestra predicación. Entonces, esto es fundamental porque tenemos una salvación, tenemos la gracia gratis y tenemos este llamado a que el Señor no solo nos va a resucitar, nos va a dar premios, de acuerdo a lo que cada uno haga. Bueno, ahí dice en el 5, porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos. Y después habla Pablo de este deseo de ser revestidos por el nuevo cuerpo. Vamos a leer desde el 6 de
2 Corintios 5, 6 a el 12. Así que vivimos confiados siempre y sabiendo que entre tanto que estamos en el cuerpo, estamos ausentes del Señor. Porque por fe andamos, no por vista. Pero confiamos y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes al Señor. Por tanto, procuramos también, ausentes o presentes, serle agradables. Porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Conociendo entonces el temor del Señor, persuadimos a los hombres, pero a Dios les manifiesta lo que somos. Y espero que también lo sea a sus conciencias. No nos recomendamos, pues, otra vez a ustedes, sino damos ocasión de gloriarnos por nosotros para que tengan con qué responder a los que se glorían en las apariencias y no en el corazón. Fíjense entonces que Pablo dice, así que vivimos confiados siempre y sabiendo que entre tanto que estamos en el cuerpo estamos ausentes del Señor, pero confiamos y más quisiéramos estar presentes al Señor. O sea que aquí hay una seguridad de la salvación. No había duda. No había duda de que Él era salvo. Ahora después dice, por tanto, como vamos a estar presentes al Señor, procuramos también, o ausentes o presentes, serle agradables. Agradarle a Él. Porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o malo. ¿Está claro eso? Acá vemos que la gracia, se te dio una gracia y esa gracia en cada uno de nosotros tiene que dar fruto. Si no da fruto, el 11 nos dice, conociendo pues el temor del Señor. El Señor va a buscar fruto. No es que hacerlo, a mí, si te parece, da fruto. Y si no, trabajá. El Señor busca fruto. Es más, cuando el siervo malo y negligente le devuelve lo que había recibido, le dice, ¿sabías que yo recogía donde no sembré? O sea que iba a buscar fruto. Sigue acá entonces diciendo, persuadimos a los hombres, conociendo esta cuestión, que es realmente ir a rendir cuentas ante el Señor, es de temer. Dice, persuadimos, o sea, te trato de hacer entender, de que entres en razón, de convencer. Fíjate bien esto. Persuadimos a los hombres, pero a Dios le es manifiesto lo que somos, y espero que también lo sea a vuestras conciencias. Acá Pablo está diciendo, bueno, lo que le decía hoy, Dios conoce a los que son suyos. Ahora, ¿vos estás consciente de que creés realmente en el Señor? ¿Que el Señor es parte de tu vida? ¿Que el Espíritu se reveló? Y sigue diciendo Pablo, esto que yo les decía, que es la parte dura de la doctrina. Dice en el 14, porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando que si uno murió por todos, luego todos murieron, y por todos murió para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Y después saltamos al 6.1 y dice, así pues, nosotros como colaboradores suyos los exhortamos también a que no reciban en vano la gracia de Dios. Porque dice, en tiempo aceptable te he oído y en día de salvación te he socorrido. He aquí ahora el tiempo aceptable, he aquí ahora el día de salvación. Entonces, ya Pablo, antes de esto va a decir, reconcíliense con Dios. Entonces, la salvación es por gracia, es un regalo. Pero esa gracia te cambia. Esa gracia da frutos. Está el que agarró la gracia, por eso no vamos a llegar en la parábola, recibió la gracia y la dejó guardadita ahí. Sabía que era.
pero nunca la experimentó. Nunca la experimentó. Ahora, el otro, ¿qué hizo? Tomá, Señor, vos me diste 2 talentos, acá tenés 2 más. Produjo en mí. Produjo en mí. Me hizo hacer algo por vos, Señor. Vos me diste la vida, Señor. Por eso acá dice, es más, lo dice, así que al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Ahora, ¿quiénes son justificados? Los que creen. ¿Y quiénes son los que creen? Los que verdaderamente entienden, reciben la palabra con un corazón bueno y esa palabra da fruto. La entienden, con perseverancia dan fruto. Esa es la semilla que dio fruto, esa es la semilla del sembrador que el Señor le dice, esta es la gracia que no es en vano, la que produjo. Porque hay muchos que reciben la palabra en saco roto. Es como cuando Santiago dice, no seamos nada más que oidores, sino hacedores de la palabra. No seamos el oidor olvidadizo, porque el que haga estas cosas será bienaventurado si las hace. El Señor le dice, ¿saben esta cosa? Bienaventurados serán si las hacen. Y el que me oye estas palabras y no las hace, es semejante al hombre insensato que edificó en la arena, y cuando vino el día de la ruina, el día de la prueba, igual que edificó sobre la roca, su casa no permaneció. Entonces, la palabra dice, conociendo el temor, ¿no?, la severidad y la bondad del Señor. El Señor es bueno, es tremendamente bueno. Nos ha dado algo que nadie te lo puede dar en este mundo. Una vida, no solo una vida nueva, una vida para siempre. Esa es la gloria venidera, que en nosotros se va a manifestar. Entonces, todas estas cosas son cuestiones que no tienen que terminar acá esta noche. No tengo que dar este mensaje y bueno, ya está. La próxima tendremos otro jueves, escucharemos un poco más y así. No, esto te tiene que despertar, decir, voy a buscar en la Escritura, en los Salmos al Señor, en los Evangelios, voy a recordar su palabra. No, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti, dice el salmista. He guardado tus dichos en mi corazón para no pecar. ¿Por qué? Porque quiero agradarte. Porque quiero estar en comunión, en paz con todos y siguiendo la santidad, buscándola. ¿Entienden? Hay que buscar estas cosas. Porque hay promesa, grandísimas promesas. Ahora, si somos insensatos, está la parábola de las 10 vírgenes para que nos sacuda un poco a los dormilones. ¿Te estabas durmiendo? Así que, hermanos, si tienen alguna pregunta, si tienen algo que agregar, si tienen un testimonio que añadir, una exhortación, un aliento, estamos en la asamblea y vale la pena, hermanos, porque no tiene que ser nada más que una enseñanza así, externa. Yo creo, y como dice Pablo, que sea también, esté presente en vuestras conciencias, en la conciencia de cada uno de nosotros, que esto realmente es una verdad que nos despierta, que anhelamos. Así que si alguien quiere decir algo más, yo ya... No sé si García tenía una duda. Juan 15, Jesús la vid verdadera, también, bueno, Viene muy bien a... muy claro para leo algunos versículos. Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid y vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y
La advertencia de Hebreos 10 es esa. Así que tenemos el regalo del Señor para todos nosotros, que es la salvación, es la esperanza de vida eterna, es un lugar en el reino, en nuestra nueva nación. Nosotros somos peregrinos y tenemos que tener eso. Yo hoy pensaba, fíjense cómo el Señor toma personas, sus apóstoles eran uno celote, el otro cobrador de impuestos, o sea, entre ellos no tenían nada en común, y pasan a ser sus apóstoles, los apóstoles de Jesucristo. Ya de su vida pasada, nada, queda borrado. Y eso también nos tiene que servir a nosotros para decir, ya acá no hay ninguna identidad que tenga que estorbar nuestro testimonio, sino estar unidos en Jesucristo, predicando este mensaje y que la gente venga y diga, sí, o sea, nosotros acá, todos nosotros hemos salido del mundo. Acá estamos esperando, sabiendo lo que Jesucristo significa para nosotros. Tiene que venir la gente acá y decir, sí, realmente acá es manifiesto. ¿Qué otro sentido tiene? Sino el estar esperando ese día. Así que la verdad que es para que sigamos dando gloria a Dios, venir y cantar, porque tenemos la esperanza de saber que cada día que vivimos estamos esperando ese día. Lo vamos a ver.